Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez con una nueva edición de Puerto Rico se puede. Y todos los martes de 7 a 8 de la noche nos encuentras aquí en este espacio por blessing.fm. Recuerda que para tú poder revivir nuestros programas anteriores puedes acceder al canal de YouTube de blessing.fm y también el muro de Facebook, y allí buscar Puerto Rico se puede y vas a poderlos disfrutar, también compartir con tus amigos y familiares. Este programa se dedica precisamente a enseñar sobre el sistema de gobierno republicano que está amparado en una separación de poderes donde la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva están separadas entre sí. Lo que se pretende es que ninguna tenga mayor poder que la otra, sino que mantengan un balance entre sí. Lamentablemente, en estos últimos años hemos visto que hay un desfase en ese aspecto. Este es el momento en que tú aprovechas y compartes este programa con tus amigos y familiares. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando en este momento, a todas las personas que son fieles. Estamos viendo una multiplicación en el alcance y estamos muy contentos. Yo creo que en estos tiempos de retos y tiempos difíciles nos presentan grandes oportunidades para atender lo que está defectuoso, lo que de alguna manera ha perdido su funcionalidad o requiere que se haga de manera diferente. Como pueblo, tú y yo tenemos lo que se necesita para asegurar que Puerto Rico sea preservado y restaurado. En medio de tantos retos, ¿cómo mantener la esperanza? Uno de los elementos o ingredientes necesarios es desarrollar un sistema de administración de justicia que esté afirmado en instituciones confiables. Hoy, nosotros vamos a estar hablando del sistema adjudicativo o la dilucidación de delitos y también del impacto de la Ley 85 del 2022. Y para dialogar al respecto, hoy nos acompaña una persona que realmente tiene una trayectoria profesional muy encomiable, de mucho respeto, y es la licenciada Janet Parra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a este segmento. Sí, ya la escucharon, porque también la licenciada Parra profesa la fe cristiana. ¿Estoy correcta? Amén, sí. Así que eso es una de las cosas que la mantiene aquí. Como de costumbre nos acompaña Luis Omar Ramírez. Saludos, licenciada. Saludos también a la invitada esta noche y saludamos también a todos aquellos que ya están conectados a la transmisión. Mire, yo conozco a la licenciada Parra de cuando yo inicié. Bueno, ya tenía algunos años en la profesión, pero me fui a el área, a la región de Arecibo. Ella estaba, ya usted sabe, en la parte criminal. Yo era civilista, así que coincidimos porque estábamos dentro del mismo tribunal, no necesariamente dentro de la misma especialidad, pero me gustaría que usted tenga la oportunidad de escuchar quién es la licenciada Parra. Bueno, primero que todo, soy madre de 3 varones. ¿No tuviste nenas, varones? No tuve todos? nenas. Tengo uno de 29, uno de 24 y uno de 19 años. Y soy abuela de una niña de 7 años. Esa es la nena que cumple el mismo día que usted. Cumplimos el mismo día, Penélope, Isabel y yo. Qué lindo, ¿verdad, Penélope Isabel? ¿Verdad? Eso suena a un nombre así de novela. Por lo menos realmente vemos que tienes algo más que la profesión para moverte a levantar tu voz en favor de la justicia. Tenemos ahí, entonces tienes una nieta que está viendo ahora levantarse. 26 años entiendo que llevas de carrera profesional, ¿es correcto? Eso es así, 26 años. Juramenté en el Tribunal Supremo el 18 de enero del 96. Del 96. Yo soy un añito después y yo creo que ya cuando hemos pasado más de 20 años en lo que es la administración de la justicia, uno tiene la capacidad de poder evaluar y mirar los distintos tiempos que hemos vivido. Me gustaría saber, licenciada, cómo usted compara el tribunal en general al que usted se enfrentó, donde usted empezó a ver los casos allá para el año 97, 98, con lo que nosotros tenemos en los últimos 5 años. Pues tengo que decir que
se han dado grandes cambios. Cuando yo comencé en el Departamento de Justicia, para darte un ejemplo, yo tuve de supervisora a Gustavo Gelpi, que hoy es juez federal apelativo. Y entonces ver los cambios en el tipo de persona, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Antes uno miraba a esa figura de la judicatura, esos jueces que eran tan entendidos, y no me malinterprete, o sea, creo que la justicia como que se ha ido diluyendo. Ya no somos tan estudiosos del derecho, sino que somos más bien participantes, ejecutamos muchas veces. Y creo que se ha perdido en todos lados, en la defensa, en la fiscalía, en la judicatura, esos profesionales que conocían mucho derecho, que eran estudiosos del derecho. Eso se ha perdido mucho. Yo recuerdo estar delante de jueces que nos pedían, aunque esto es en el ámbito civil, es lo mismo, ¿verdad? Administración de la justicia en ese sentido, que le explicáramos, y algunos traían hasta pizarras y nos ponían a los distintos compañeros a explicar nuestras partes. Algunos jueces, yo recuerdo que hasta bajaban a sentarse con nosotros a mirar esos distintos aspectos, y coincido con que eso se ha perdido. También he visto, por lo menos, que no sé, los jueces del último tiempo, yo no sé si es temor o si es falta de sentarse a evaluar todos estos elementos que se le presentan de una manera más profunda. No los veo con esa capacidad de decidir que le interese resolver el caso. ¿Cómo lo Fíjate, yo ves? creo que las redes sociales, que ahora estamos tan expuestos, ahora usted ve videos de cualquier cosa. Mucha gente piensa que el crimen es distinto, ¿no? Es que antes no había redes sociales, a lo mejor usted no se daba cuenta o no se enteraba de muchas de las cosas que pasan. Lamentablemente, la opinión pública ha pasado a ser un poder muy importante, y entonces tú puedes ver que hay casos que son de interés público donde se critica a los jueces, se critica sus decisiones, y entonces empiezan a buscar el historial del juez, y yo creo que eso le ha restado a nuestros jueces esa libertad de decidir sin tener presión mediática. Y la tecnología es muy buena para muchas cosas, pero también pienso que ha de alguna manera influido en que nuestros jueces hoy en día sean mucho más cuidadosos. No decidan con el corazón ni con lo que piensan, sino teniendo en cuenta cuál va a ser la opinión pública. Y eso es bien peligroso. Eso es peligroso y les resta la libertad en su capacidad de decidir. Qué bueno que me traes ese elemento. Fíjate, no es un elemento que hemos explorado en este programa, pero sí lo vamos a hacer, porque yo creo que el que usted se eduque un poco en la manera en que los jueces deciden los casos le permite a usted tener una visión quizás más objetiva y menos subjetiva, en el sentido de poner una presión innecesaria e inmeritoria a un juez. De hecho, he visto en las redes algunos juicios ciudadanos. Sí, lo primero que usted va a ver cuando hay una noticia, un caso de interés público, es que la gente dice que ahí corrió chavos por debajo de la mesa para el fiscal, para el abogado, para el juez. Y eso realmente no es cierto. Yo no estoy, en todas las profesiones, en todos los oficios, hay gente recta y hay gente que no es recta. Pero la realidad es que nuestro sistema de justicia, que no es perfecto, pero es de los mejores, no necesariamente la determinación de un juez tenga que ver porque le pasaron dinero por debajo de la mesa. Es sencillamente que ese es estricto derecho, y la gente a veces no sabe cuál es el derecho y rápido dicen, le tiró la toalla, el juez le tiró la toalla, el juez no hizo lo que tenía que hacer, al juez le pagaron. No, y es sencillamente estricto derecho. Y lamentablemente nuestros jueces reciben esa presión, y creo que en muchas ocasiones se dejan vencer por esa presión. Mira, eso es muy cierto. En mis años de práctica siempre eduqué a mis clientes en ese aspecto, que dicen que si el abogado tiene educación y trata de una manera digna al compañero opositor, ¿verdad? Pues ya eso es que plancharon el caso. Y siempre les expliqué, a usted lo mejor que le viene es que entre su abogado y el otro haya una relación de respeto,
porque el nivel en la dilucidación del caso, ¿verdad? Se eleva. Se mantiene en un Sí. estándar, claro que sí. Y no hay esa animosidad, ese personalismo que a veces lo que hace es que de verdad evita que se adjudiquen las cosas conforme a derecho. Recuerdo un juez que teníamos en el área de Arecibo, era civil, que para él era tan importante mantener esa separación y esos límites que él no almorzaba en el área, él se iba, nunca interactuó con ninguno de los abogados. Y creo que en realidad él quiso guardar tanto eso que en esta época puedo entender su sentir, ¿verdad? Ahora que tenemos las redes. Hace unos años atrás, yo creo que algunos 2 años, si mi mente no me falla, licenciada, que en Puerto Rico se empezó a hablar de aprobar el veredicto unánime, ¿verdad? En los casos criminales donde todo el jurado, los 12 jurados, dijeran que la persona era culpable, pero pretendió hacerse esto a nivel retroactivo basado en un caso que se había resuelto en Estados Unidos que de ninguna manera disponía de la retroactividad y usted levantó su voz. ¿Por qué? Bueno, obviamente en aquel momento yo todavía era fiscal y yo entendía que era muy injusto para las víctimas de delito que tuvieran que pasar por un proceso nuevamente, porque esto lo que significa es que se iba a dar un nuevo juicio. O sea, empezábamos de cero. Y era sumamente injusto para las víctimas de delito que ya habían pasado por un proceso judicial, que ya habían cerrado su capítulo, porque tenemos que entender que para las víctimas de delito no cierran su capítulo hasta que se termine ese juicio. Tener que sencillamente tener la expectativa de que vamos a volver a pasar por lo mismo era completamente injusto. Y en ese momento, lamentablemente, el Departamento de Justicia no había hecho unas expresiones sobre ese asunto y muchas de mis víctimas me llamaron preocupados. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a empezar, vamos a volver a ver estos juicios. Y yo me vi en la necesidad de alzar mi voz y tratar de hacer entender a los legisladores que los casos que ya eran finales y firmes debían mantenerse finales y firmes. Las víctimas no tenían por qué pasar nuevamente por este proceso. Sobre todo, ¿verdad? Para los que nos escuchan que no están tan familiarizados con los términos, yo dije retroactividad, como que usted debe entender de lo más tranquilamente el término. Y lo que se refiere es que cuando se aprueba una ley, muchas veces los legisladores dicen, esto va a tener una aplicación retroactiva, que es que todo asunto que pueda ser afectado por esta ley que se decidió anteriormente, es decir, en el pasado, le va a aplicar. Y si es prospectivo, es que desde que se aprueba la ley en adelante, esto van a ser las reglas del juego, como diríamos popularmente. Lo que estábamos aquí diciendo era que todos estos juicios donde se había determinado la culpabilidad de una persona con 9 personas o más, 9, 10 u 11, porque no era unánime, no estábamos hablando en ese momento de unanimidad, pues entonces esos juicios se iban a hacer de nuevo, se iba a revisar todo el proceso porque íbamos a comenzar desde cero. En ese sentido, no solamente era la parte de las víctimas, sino que a lo mejor la prueba ya no estaba disponible, o digo la prueba pensando en testigos que ya no estuvieran tampoco en Puerto Rico, se abría la puerta a muchas situaciones. Este año se aprobó en el 2022 la ley 85 y esta ley, para los que de ustedes no la han visto, dispone que las personas que estén cumpliendo sentencia en el caso de los delitos graves, ¿verdad? Que le hayan impuesto una pena de más de 25 años, al cumplir sus 25 años pueden ser considerados para una libertad bajo palabra. En el caso de que sean menores de edad, que hayan sido juzgados como adultos, pues entonces al cumplir 10 años. Esto es en el caso de asesinato, porque si es en caso de otros delitos graves, pues entonces si usted es adulto, pues a los 15 años de haber estado cumpliendo la pena, podría ser considerado para libertad bajo palabra. En el caso de ser un menor juzgado como adulto, a los 5 años. Hace algunas semanas atrás escuchamos las expresiones de la administradora de corrección
sumamente preocupada porque el 93% de las personas que actualmente están cumpliendo pena, y volvemos, no estamos hablando del aspecto prospectivo, es decir, hacia adelante de la ley, que sería desde que la ley entró en vigor o fue aprobada hacia el frente, sino ahora estamos hablando nuevamente de personas que pasaron por un proceso judicial conforme al Estado de Derecho en ese momento, que no les aplicaba este beneficio, pero que ahora estamos diciendo que si le aplica. Y ella decía, tengo el 93%, no tengo los recursos para evaluarlo. ¿Qué impacto, si alguno, le ves a esta legislación en la administración de la justicia? Bueno, nuevamente tengo que decir, ¿verdad?, que no se tomó en cuenta tampoco a las víctimas de delitos. Y no me malinterprete, o sea, yo creo realmente, ¿verdad?, en la rehabilitación, y como cristiana obviamente sé y conozco a un Señor de oportunidades. Claro O que sea, sí. eso no nos quepa la más mínima duda de eso. Yo pienso que aquí lo más importante no debe ser de una forma automática. Eso es. Cada persona debe demostrar esa rehabilitación, ese cambio. Porque si no hay rehabilitación y no hay cambio, pues estamos tirando delincuentes a la calle. Obviamente, entiendo que las víctimas debieron tener un poquito más de participación, porque a veces los legisladores pues legislan desde el privilegio, ¿verdad?, de que nunca han tenido la oportunidad de ser víctimas de un delito. Y cuando usted tiene personas que te llaman y te dicen, en mi caso estas personas van a salir en 25 años, mataron a mi papá o mataron a un familiar o mataron a mi esposo, pues es bien difícil poderle contestar a estas personas y decirle, pues mira, sí, la legislación es esa y esto le aplica a todo el mundo. Y nosotros, en nuestro sistema está el principio de favorabilidad, que eso significa que si hay una ley criminal que a usted le favorece, se le va a aplicar a usted siempre la ley más benigna. Eso es correcto. Así que a esas personas le va a aplicar, a todos estos asesinos, no importa el delito, le va a aplicar esta ley. Vuelvo y le digo, mis sentimientos son encontrados, porque habiendo estado 22 años como representante de las víctimas, pues reconozco el dolor, ¿verdad? Y la situación de estas víctimas, que para ellas es motivo de seguridad y de cierta tranquilidad saber que esa persona está pagando por los delitos que se cometieron. Pero como abogada ahora en la práctica privada, tengo que decir que reconozco también que hay personas que han pasado muchos años presos y los han aprovechado. Porque yo reconozco que hay personas que han tomado cursos en las cárceles, que han hecho bachilleratos en la cárcel, que han tenido un encuentro, ¿verdad?, con el Señor y han cambiado su filosofía de vida. Y eso yo entiendo que sí, que son personas que deberían tener una oportunidad, pero me parece que la Junta de Libertad Bajo Palabra tiene que hacer un estudio bien detallado de cada persona para ver, porque la libertad bajo palabra es un privilegio, no es un derecho. Así que me preocupa que la Secretaría de Corrección diga que no tiene el personal para poder hacer todas estas investigaciones, porque entonces puede ser que esas investigaciones sean bien livianas. Como no hay personal para hacerlas a fondo, las investigaciones se queden llanas, bien llanito, y que haya personas que realmente no cumplan con un requisito de rehabilitación y que los soltemos a la calle. Yo, ¿verdad? Hemos estado de muchos lados en el sistema judicial, como familiares de víctimas, en un momento dado, aún en un proceso de un familiar donde no dejamos que estuviera en el albergue de víctimas ni nada, porque había un policía también envuelto. Entonces, cuando pensamos en toda la problemática que uno puede vivir de cara a esto, una de las cosas que uno tiene que distinguir es nuestro sistema en el aspecto de asesinatos, nuestro sistema jurídico con relación al federal, porque en el federal está la pena de muerte, pero sabemos que en la Constitución de Puerto Rico nosotros dijimos no vamos a sancionar con pena de muerte ni una persona que asesine. Por eso es
que la pena de los 99 años en Puerto Rico de alguna manera viene a sustituir la posibilidad de esa pena que era mayor. Pero ahora nosotros estamos diciendo con esta legislación, ¿verdad? De índole general, porque es como fue establecido, de esta índole general, ¿verdad? Estamos diciendo que el valor de una persona no necesariamente ya son los 99 años. Esto es bastante complejo, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a esto, y nuevamente, licenciada, mencionó algo muy importante, es que a veces los legisladores, por no haber pasado o por no estar cercano al proceso, tienen muy buena intención, esta parte usted no la dijo, pero la puedo inferir, tienen muy buena intención al aprobar estas leyes, pero estamos perdiendo de vista este aspecto de las víctimas. También me gustaría pensar o que pudiéramos considerar el aspecto de los testigos. Porque una de las cosas que ha pasado en Puerto Rico, cuando yo miro la secretaria de Corrección, estaba hablando de que ya tiene menos de 6,000 personas en las cárceles, en el sistema penitenciario en Puerto Rico. Mirando la cantidad de asesinatos, y menciono eso porque si pensamos que tenemos cientos de asesinatos al año, y en Puerto Rico hasta ahora eso se pena con el 99 años de cárcel o 25, dependiendo si es homicidio, ¿verdad? No necesariamente asesinato, pero viendo las muertes que nosotros tenemos y comparando esos números con la cantidad de gente que tenemos, que es por todo tipo de delitos, a mí me suena que el índice de delitos que salen demostrados en el tribunal o que se radican no es proporcional necesariamente a los que se cometen. Eso es así, eso es así. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. ¿Cuál La realidad es que cuando se da un asesinato y se comienza una investigación, muchas veces la policía tiene información, cómo, cuándo, dónde, quién. Pero una cosa es tener la información y otra cosa es tener la manera de probarlo. Y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Nuestro proceso criminal se rige por unas reglas de procedimiento criminal, reglas de evidencia, y nosotros no podemos ir con cualquier evidencia. O sea, no puede ser como que alguien me llama, mira, fulano mató a Perencejo, y ya yo voy y digo, mira, yo recibí una llamada de que fulano mató a Perencejo. Eso es inadmisible. No puedes. Así que muchas veces podemos saber en qué circunstancias se da ese asesinato, pero no tenemos la prueba. Muchas veces yo he tenido personas que me dan información, que yo las traigo a la fiscalía, las entrevisto, pero me dicen, yo no voy a participar, yo no voy a ir a un tribunal a hablar, yo no voy a declarar. Y entonces esas son las circunstancias donde los fiscales se quedan con un caso que no tiene testigos. Tienen toda la información, pero no pueden radicarlo. Y lamentablemente eso pasa y pasa mucho. Y hasta que no tenemos una prueba que podamos llevar al tribunal, con la que podamos probar más allá de duda razonable un caso, ese caso no se va a poder radicar. Inequívocamente con una legislación como esta de Ley 85, porque a lo mejor algún testigo decía, pues yo me voy a arriesgar, aunque muchos se van hasta de Puerto Rico, esa es la realidad. Eso no es ni porque nosotras lo digamos, usted puede conocer y puede indagar que se los va a encontrar. Personas que se han ido después de testificar en algún juicio. Eso era ya bajo la premisa de que le iba a estar cerrado por ciertos años. Ahora que decimos que son menos, pues entonces esto va a afectar directamente la capacidad de erradicar estos cargos. Me preocupa aún que estemos hablando en el caso de menores juzgados como adultos, porque si algo sabemos es que muchas veces en lo que es el tráfico de drogas, etcétera, utilizan a los menores porque el impacto en su récord, etcétera, es menor. Cuando yo me confronto con esta ley 85, que es tan liviana en términos de los menores de edad, entiendo como buena intención en el sentido de que un error, ¿verdad? No has desarrollado toda la capacidad, etcétera. Pero cuando uno lo mira y considera las mentes de personas que están dados a hacer lo incorrecto, uno no puede dejar de considerar que vamos a tener a más jóvenes incurriendo en este tipo
de delito. Dios los libre y nos libre de esa situación. ¿Has tenido, licenciada, un discurso en estos últimos días que yo diría que es un clamor por justicia y por ser voz de muchos fiscales, porque ya no estás en la fiscalía actualmente, voz de muchos fiscales que todavía los tenemos en el sistema de justicia, que no deberíamos perderlos? ¿Qué te llevó a eso y si entiendes que debes continuar? Bueno, obviamente uno siempre tiene hambre y sed de justicia. Eso siempre ha sido así. La realidad es que cuando yo me voy del Departamento de Justicia me voy desilusionada, ¿verdad? Después de tantos años ejerciendo. Yo nunca había estado en la práctica privada. O sea, yo me gradué, juramenté y comencé en el servicio público. Así que yo era una servidora pública de carrera. Cuando yo empecé a ver, y oye, a través de toda la vida uno ve ciertas situaciones que uno sabe que son injustas, uno sabe que no están bien, pero cuando se van proliferando, y siempre he dicho, cuando tú dejas de ser valioso en el lugar donde tú trabajas para ser útil y solamente te utilizan, pues uno tiene que decir, este no es mi lugar. Y créeme que me costó mucho trabajo irme, pero hoy yo puedo decir que mi tiempo ya estaba cumplido en justicia y que el Señor me quería en otro lugar. Pero sí, sé que tengo muchos compañeros que están pasando, como dicen por ahí, la salsa del Guayacán para poder hacer su trabajo. Cuando tú tienes 13 fiscalías, de 13 fiscalías, 7 no tienen cuadro telefónico. Eso es inaudito. Yo eso- te escuché decir eso, yo decía, pero ¿y cómo es posible? Cuando, yo lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir, cuando tú para tener una fotocopiadora tienes que darle casi un riñón al departamento, y luego el secretario pues dijo que yo me había ido porque no me habían dado una fotocopiadora. No, yo no me fui porque no me dieron fotocopiadora, no me dieron personal, no me daban los recursos, todo era no. Entonces, cuando se te exige más cada día y te dan menos, pues tú tienes que decir, ya este no es mi lugar. Ver 5 compañeros fiscales en una sola oficina, o sea, poner 5 escritorios en una oficina, cuando tú tienes que entrevistar testigos, tú tienes que entrevistar pruebas. Mira, ese trabajo es de mucha tensión. Hay momentos en que uno necesita estar solo, no es ni siquiera cuando voy a entrevistar a alguien solamente, o quieres concentrarte en un caso, prepararte, poner papeles por aquí, para allá. Esa evidencia también uno quiere guardarla, ¿verdad? Claro. Entonces tienes que compartir un file con 5 personas. Esta gaveta es tuya, esta gaveta es mía. Es bien difícil. Y como tú dices, no es un trabajo fácil. Yo No, estuve es. 22 años de mi vida levantándome de madrugada cada vez que hacía turno a levantar muertos. O sea, y son cosas que tú te llevas en el alma. Es un trabajo que te quema. Entonces, si tú estás en un lugar donde no tienes los recursos, pues esa quemazón emocional y espiritual se duplica. Cuando a ti, tú eres valioso para el sitio donde tú trabajas, que te dan los Te recursos, facilitan los pues recursos. entonces esa carga que representa el trabajo como tal se hace más liviana. Pero llega el momento en que tú dices, yo no puedo seguir aquí, yo no puedo seguir aquí. Y llegó el momento, yo le decía mucho a mis hijos, yo hablo mucho con mis hijos, y ellos me veían, o sea, mis hijos se criaron en los pasillos del Tribunal de Bayamón, o sea, mis hijos se criaron corriendo los pasillos del Tribunal de Bayamón. Y recuerdo que cuando yo fui en abril a entrevistar al testigo del caso de Macho Camacho en la Florida, mi hijo mayor vive allá, y yo le decía, estoy cansada, o sea, estoy agobiada. Él me tuvo que pagar el pasaje para yo ir a entrevistar a ese testigo. Me albergó en su casa, me dio comida, me prestó un carro, porque el Departamento de Justicia no me quiso ni siquiera pagar el pasaje. Y yo decía, estoy
agobiada. Disculpa un momentito, Parra. Es que yo quiero detenerme en este momento porque lo que yo conocí de la licenciada Parra era pura pasión, ¿verdad? Eso es, estamos hablando de más de 20 años, ¿verdad? Cuando coincidimos. Pero ver que todavía a esta altura esa pasión le quemaba. Lo que quiero es que usted considere que nosotros en el sistema del servicio público tenemos personas valiosas que nosotros debemos asegurar que lleguen los recursos para que hagan bien su trabajo. En esta instancia, la pasión fue tanta que no quiso esperar por los recursos del gobierno, sino que su hijo, ¿verdad? Mi hijo. Te apoyó para que pudieras hacerlo, pero si él no lo hubiera hecho, tú lo hubieras pagado. Es lo que Sí, entiendo. claro, claro. Yo recuerdo que una tarde estoy hablando con él y digo, mira, estoy en esta situación, no. Y él me dice, mamá, yo te lo pago. Y vente para acá. Y llegué allá y me dio el carro de mi nuera. Muévete en el carro, haz lo que tú tengas que hacer. Y hablando con él, estando allá, me dijo, mamá, vete de ahí ya. Vete. Y yo decía, no, cuando yo termine este caso, yo me voy. Y él me decía, mamá, es que siempre va a aparecer Va a un aparecer caso. exacto. Hoy es este, mañana va a ser otro. Y cuando tú vengas a ver, le diste toda tu vida al departamento y vas a terminar enferma. No vas a poder disfrutar con tu nieta ni con nosotros. Y él fue el que me dijo, mamá, te tienes que ir y no mirar atrás. Wow. Y para que tú veas como los hijos ahora, tú Claro. sabes. Y yo recibí ese consejo de mi hijo y dije, es cierto, me voy y no voy a mirar atrás. Sembraste bien. Con esto pausamos y regresamos con Puerto Rico se puede. Buenas noches, mi gente hermosa. Aprovecho para saludar a todos los que están conectados con nosotros en esta edición de Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando con la licenciada Janet Parra sobre el sistema adjudicativo, la administración de la justicia y varias cosas más. Una de las cosas que nos enteramos hace poco es que la licenciada Parra profesa la fe cristiana, pero yo, cuando la conocí, ella ni yo estábamos en la fe cristiana, esa es la verdad, podemos decirlo. Y una de las cosas que ella tiene, además de la pasión por la profesión, es una voz prodigiosa. Hace poco vi un video donde veo que ella utiliza su talento también para adorar al Señor. Cuéntanos de eso. Pues yo nací y me crié en la iglesia presbiteriana y desde bien pequeñita el reverendo Seda, que era nuestro pastor en la iglesia presbiteriana Hillcrest Memorial, que era la que estaba detrás del hospital presbiteriano, lamentablemente esa iglesia ya no existe. Desde bien pequeñita, a los 4 o 5 años, él me sentaba en las escaleritas del altar y me ponía a cantar. Y desde entonces siempre me ha gustado. Y cuando tengo la oportunidad y se me da la oportunidad, pues lo hago. Así que definitivamente ese talento desde el principio era para el Señor. En estos días que está en Navidad, ¿estás cantando en la iglesia? Sí, lo hice, ese video que tuviste desde hace 2 semanas. Y sí, participo en la iglesia y activamente soy miembro de la Junta de Oficiales de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Redville, que pastorea el reverendo Dr. Harry William Torres. Esta pregunta es obligada. Yo más o menos puedo adelantar la respuesta, pero era una que me hacían a mí al principio de la práctica. Así que te la voy a hacer porque estás ahora como abogada de defensa. ¿Y cómo usted puede defender a alguien que usted sabe que es culpable? Como te dije anteriormente, yo creo en la rehabilitación. Obviamente, cuando yo hago mi trabajo, lo hago siempre dentro del marco de la ley. Yo nunca hago nada que esté fuera del marco de la ley. Siempre lo hago, ¿verdad? Dentro del marco de la ley. Y siempre aprovecho la oportunidad a todos mis clientes, a todos, de hablarles del Señor. Siempre aprovecho esa oportunidad. Qué excelente. Yo siempre pensé que realmente yo creo en el sistema de administración de justicia. Lo que estamos viendo ahora realmente no es lo que debe, quizás lo que debe ser, como hablábamos de algunos jueces, etcétera, pero si efectivamente cada persona, el juez hace su trabajo, el fiscal hace su trabajo y el abogado hace su trabajo, la determinación va a ser una conforme a la justicia y aún la justicia divina. Entonces, una de las cosas que yo siempre dije fue, mire, el que determina culpabilidad no es el abogado, tampoco es el fiscal.
en el proceso, quien determina eso es el juez o es el jurado, si eso es lo que aplica. Y como mencionaba, nosotros hacemos las cosas conforme a derecho, no tenemos que estar allí fabricando cosas, que es Eso lo es que la así. gente piensa. Pero el que una persona le confiese a uno que hizo algo no significa que nosotros tenemos la capacidad ni tampoco el derecho en ley de determinar culpabilidad, porque eso le toca al juez. Pienso que ahora que estás practicando, ¿verdad?, de lleno la fe, ¿cómo te ves en el ámbito de la administración de la justicia? Pues yo siempre he pensado, y siempre desde que estudié Derecho, que la justicia es de Dios. Eh, y siempre que entro a sala, siempre digo, tuya es la justicia, Señor. Eh, Así que siempre me he visto, cuando estaba como fiscal, me veía como un apoyo para las víctimas. Y ahora que estoy en la defensa, me veo como una posibilidad para esas personas de hacer un cambio en su vida. Como una oportunidad. Sí. Yo pienso que habiendo estado envuelta en este tipo de casos, aún desde, como mencionaba ahorita, desde familias de víctimas, yo recuerdo un caso muy cercano a mi corazón cuando llegó la sentencia, que fue mucho más alta de lo que nosotros hubiéramos esperado. Yo te tengo que decir que genuinamente yo no brinqué en el asiento. No puedo decir eso porque estaría mintiendo. Porque cuando uno está en la fe, uno lo que piensa también es en esa otra persona, si de verdad esto le puede aprovechar, si uno ve un arrepentimiento. O sea, ¿dónde está la Ujú. oportunidad? Y si no hay eso, pues como que pierde la importancia esto. En este tiempo nosotros estamos viendo que hay una necesidad alta de personas de valor que estén al frente. Así que yo quiero felicitarte por haber decidido ser una voz en medio de una generación tan confusa, podría decir. Cuando nosotros vemos los modelos a seguir en el ámbito político, vemos personas que no necesariamente están definidas en sus posturas, que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Cuando vemos los nuevos profesionales que están entrando también, y el ver que puede ser vertical y que puede ser transparente, creo que eso es algo que está en peligro de extinción. Pero tenemos a muchas mujeres jóvenes que están estudiando, que están tomando decisiones. ¿Qué tú tienes para decirle para ellas? Bueno, yo siempre le he dicho a mi nieta lo mismo que le digo a mis hijos, porque yo no hago diferencia entre lo que le dije a mis hijos y lo que le digo ahora a mi nieta. O sea, el cielo es el límite, eh, siempre y cuando uno ponga, ¿verdad? Todo lo que uno hace, uno tiene que ponerlo en las manos del Señor. Y yo siempre decía a mis hijos cuando pequeños, todo lo que tú hagas, todo, todo, hazlo como si fuera para el Señor. Y como para el Señor uno no hace porquería, Eso es. pues uno siempre tiene que seguir con esa excelencia. Y esa pasión que tú decías ahorita que veías, no es otra cosa que ese deseo de agradar a Dios, que me ha dado la oportunidad. Yo no vengo de familia de abogados, yo no tengo palas para entrar a ningún sitio. Y con todo y eso pude estudiar en la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pude entrar al servicio público, pude desarrollarme como profesional sin necesidad de que alguien me diera un empujón, porque el único que me ayudó fue el Señor. Y si yo estoy aquí, es por Él. Y como yo veo eso y le agradezco todos los días lo que Él ha hecho por mí, pues entonces pues yo trato de hacerlo de una manera que a Él le agrade y de una manera que yo pueda decir, estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Eh, eh, Pienso que es el mejor consejo que le he podido dar a mis hijos, que le puedo dar a mi nieta. El cielo es el límite. Lo que usted quiera hacer, usted lo puede lograr. Lo que usted sueñe, esos sueños se pueden realizar. Sí, claro, sacrificio, Eso es. empeño, trabajo, pero sobre todo honor. Eso para mí es bien importante. Cuando las cosas se hacen con esos ingredientes, pues uno le salen las cosas bien. Bueno, los que han estado aquí conmigo durante el pasado año saben que estos son principios de libre mercado. Sí,
Usted sabe que nuestro sistema está basado y fundamentado en libertades individuales y ahí está la libertad de uno decidir, pero lo que es el sacrificio y el principio de mérito, que era lo que estabas diciendo, que te esforzaste, te graduaste, entraste por mérito porque no fue por palas ni nada de eso, todo eso está enmarcado también en lo que es esa capacidad de nosotros tener esa decisión de recibir conforme a lo que nosotros hacemos. Entonces, en este tiempo nosotros estamos viendo que hay un alza en lo que son los crímenes de violencia en nuestras calles. 26 años que has estado, ¿verdad?, de un lado o del otro, viendo esta situación. Lo que estoy tomando es que tenemos personas de otros países también delinquiendo en Puerto Rico. ¿Estoy correcta? Sí, sí, aquí hay personas de otros lugares. Lamentablemente la mayoría son nuestros, pero sí hay personas que vienen de otros lugares y delinquen aquí y se unen a organizaciones criminales establecidas ya aquí. Porque veo como un cambio también en la manera en que se están cometiendo los delitos, por ejemplo, durante el día, y utilizo ciertos aspectos. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver eso si como quiera es delito? No, porque cambia la manera en que se ejecuta. La realidad es que hace muchos años atrás había un código de honor en la calle que se respetaban las mujeres, se respetaban los niños, se respetaban las iglesias. Si usted quería asesinar a una persona, a un contrincante, ¿verdad?, de otra organización, y esa persona andaba con su hijo, con su esposa, con sus padres, usted No lo no lo tocaba. tocaba hasta que usted lo encontrara solo. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, ya ese código de honor no está. Donde te coja, cuando te coja y con quien te coja, aun si me tenga que llevar 7 enredados contigo, pero te voy a matar. Em, Como dices, ya antes el delincuente buscaba la secretividad de la noche para hacer sus delincuencias. Ahora no. Y pienso que eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, esa exposición de nuestra juventud a, a las redes sociales, a lo que ellos ven. Glorificamos figuras como las de Pablo Escobar, y entonces nuestros jóvenes crecen viviéndose esa película y haciéndose esa película que el delincuente, la persona que lidera una organización, ese tiene dinero, tiene poder, tiene el respeto. Lo ves en las películas, lo ves en las series, lo ves en la música que escuchan nuestros hijos, lo ves en Wow. los juegos de videojuegos, que la figura del malo, del delincuente, es la figura prominente. Entonces, la persona que guarda la ley, De bien. la persona que hace las cosas bien es aburrido, es una persona que... Entonces, cuando tú tienes un delincuente y una vida de delincuente que adquieres dinero, fama ¿verdad?, y posición rápidamente, lamentablemente nuestros jóvenes, eso del sacrificio, eso de voy a estudiar para entonces convertirme en un profesional, voy a trabajar duro para hacerme de un nombre, y eso todo tiene que ver con esa gratificación instantánea que tienen nuestros jóvenes en todo lo que tienen alrededor. Eso ha cambiado precisamente esta forma de los delincuentes hacer sus negocios, porque ahora es importante que la gente sepa que tú eres un asesino. Wow. Ahora es importante que la gente vea, o sea, a los jóvenes de hoy en día les gusta que me teman, que yo llegue a un sitio y todo el mundo se salga porque llegué yo, porque todo el mundo sabe que por cualquier cosa te puedo dar un tiro. Ese sentimiento de poder, esas ansias de poder y de que los otros te teman, es bien atractivo para nuestros jóvenes, además del dinero que hace. Si yo me tengo que ir a estudiar a la universidad y un part-time en una tienda de zapatos, que cuánto me puedo ganar al mes, cuando en un punto, en un día, me gano lo que tú te ganas en un mes trabajando part-time mientras estudias. Así que es una cuestión de valores, es una cuestión de que cada día nuestros valores, eh, los valores de nuestros jóvenes son menos. Y usted le pregunta
a un joven. Antes tú le decías a un niño, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Te decía policía. Ahora los policías le llaman puerco. No hay Dios mío. respeto a la autoridad. Entonces, cuando esos valores van en esa picada, es que tú ves un resurgir de la delincuencia como el que estás viendo en Puerto Rico. ¿Qué nosotros podríamos hacer para rescatar a Puerto Rico? Bueno, yo creo que primero que todo hay que dar muchas rodillas. Puerto Rico necesita. Y yo estoy clara que Puerto Rico no está peor porque todavía hay un pueblo aquí que gime por su país. Sí, pero necesitamos más. Estoy de acuerdo Pero contigo. yo creo que la iglesia, lamentablemente, por temor a la delincuencia, nos hemos quedado un poquito en el templo también. Y yo creo que tenemos que salir más a la calle De acuerdo. y darle alternativas a nuestros jóvenes. El trabajo no puede ser solamente de la iglesia, ¿verdad? Los padres tienen que poner de su parte, porque el trabajo tampoco es del gobierno, no solamente la escuela. Nosotros como padres también tenemos que luchar día a día con lo que la calle le está ofreciendo a nuestros hijos. Y en ese sentido, pues tenemos que trabajar más en programas de prevención, educación, rescatar al joven antes de que caiga en las manos de la delincuencia. Porque una vez está en las manos de la delincuencia, es bien difícil traerlo a casa. Mira, hace 3 años en una escuela en Indiana, esto es una escuela superior, empezaron hace 17 días corridos de peleas terribles, ¿verdad? En el plantel escolar. Y este papá, ellos son de raza negra americana, dijo, espérate, ahí está mi baby, ¿verdad? Refiriéndose a su hija. Y él decidió que él iba a ir para la escuela, y nada, era simplemente ayudar. Se une con 7 compañeros más, papás también. Entonces, ellos empezaron un movimiento, simplemente lo que hacían era estar en los pasillos, saludar a los jóvenes, decirles, ya tú sabes, avanza, métete al salón. Y empezó a haber un cambio en esa escuela. Es que mencionaba, los papás tenemos que hacer algo. Nos tenemos que envolver. Él se fue no porque su hija estuviera peleando, pero porque estaba expuesta en ese ambiente, pues le podía pasar algo. Y ellos dicen que realmente el tener esa figura paterna y como que los hacía a ellos acordarse de lo que estaba bien y de lo que no. Y mencionaban algunos que ellos le daban esa mirada que saben dar los papás. Yo era que me moría Es viéndolo. que la verdad es que muchos de nuestros jóvenes necesitan una figura de autoridad. Y cuando yo digo autoridad, no digo una No es persona autoritaria, no es que lo esté eso. regañando, No, de cuidado, que lo sino cuide. que lo cuide y que lo guíe. Una Exacto. figura que lo guíe. Y muchos de nuestros jóvenes están hambrientos de una figura que le demuestre, tú me importas, tú eres importante para mí. A mí me da mucha gracia porque mi hijo de 19 años, ¿verdad? Él le gusta mucho la fiesta y yo siempre estoy. Y entonces él me dice, mamá, es que tú eres muy protective. Y yo le dije, pues dale gracias a Dios que tienes una mamá que está ahí pendiente a ti. Si yo no me preocupara por ti, entonces tú deberías pensar que yo no te amo. Eso es. Pero para muchos jóvenes esa figura no está. Esa persona que está ahí pendiente, ¿a qué hora llegaste? ¿A qué hora te fuiste? ¿Por qué hiciste esto? Eso no está ahí. Y Doloroso. Entonces, es mientras te doloroso escucho, y yo es, digo, wow, y qué es bien difícil difícil. porque, vuelvo y te digo, tengo un niño de 19 años y no está fácil bregar con las presiones, ¿verdad? Y tratar de hacerle atractivo otras cosas que no sean lo que le ofrece el mundo, la calle. No soy perfecta, Nadie lo es. ni mis hijos son perfectos, pero sí puedo decirte que he tratado en todo momento de que ellos sepan distinguir lo bueno de lo malo. Si algún día escogen lo malo, pues fue una decisión puramente personal de ellos. Pero muchos jóvenes no tienen ni siquiera esa orientación, esa persona que le diga, no hagas esto, vete por aquí, no te vayas por allá. Y lo que están es hambrientos de alguien que realmente se preocupe por ellos. Ahorita mencionaste una palabra que para nosotros quizás era bastante usual escucharla, pero no necesariamente ahora. Mencionaste honor. ¿Qué tú quieres decir con esa palabra? Cuando tú haces las cosas con honor, tú las haces de tal forma que tú siempre buscas que prevalezca la verdad,
que las cosas que tú haces están conformes no solo a la ley terrenal, sino conforme a lo que Dios ha establecido Eso. para nosotros. Eh, Tú no eres un buscón, ni eres un corrupto, ni le das la vuelta a las cosas para que las cosas Eso. salgan a la manera en que tú quieres. Para mí, honor y rectitud básicamente son dos cosas que van unidas. Y yo siempre he dicho que el día que alguien diga la palabra honor o rectitud, sacrificio, cuando alguien diga esas palabras frente a mis hijos, ellos inmediatamente piensen en mí. Qué Y lindo. por eso yo he trabajado para eso. Es tan importante porque eso es algo que se ha perdido de tantas formas. Y mencionabas ahorita que nuestros jóvenes han cambiado lo que es la honorabilidad por el temor. Ya no es que me reconozcan como un nene de bien porque ya ni siquiera saben lo que es. Tú has tenido la capacidad no solamente de enseñarles, sino de dar un ejemplo. Pero ellos quizás la palabra no es que no conozcan el significado, es que nunca la han visto en alguien cercano, pues les es ajeno. Entonces, me he detenido en esto porque a veces nosotros como hijos de Dios decimos, ay, pero ¿qué yo puedo hacer? Y esta edad que yo tengo, yo no puedo hacer nada por la juventud. Mire, hace falta gente que mentoree a nuestros jóvenes, que se sientan a darle el consejo que ellos no pidieron. Ujú. Pues sí, a nosotros nos daban los consejos que no pedíamos, por eso es que salimos bien, porque había gente, además de nuestros papás, no sé si a ti te pasaba, pero uno caminaba a dos y si había alguien mayor te decía, ¿y quién tú eres? No, mira, nena, tú tienes que hacer las cosas bien para que esto, ¿verdad? Y eran consejos que no pedíamos, pero que mucho bien nos hicieron, ¿verdad? Así que si fueras a darle un consejo a esos jóvenes adolescentes, ahora vamos a pensar de 13 años en adelante que también siguen este programa, ¿qué tú les aconsejarías? Bueno, obviamente lo que le digo a mis hijos, ¿verdad? Y usted coge el consejo, y yo se lo digo a mis hijos también, usted coge el consejo si usted quiere o usted no quiere. Si usted algún día se dobla y coge el camino equivocado por falta de consejo y por falta fue. de buen ejemplo, no fue. Yo siempre le digo a mis hijos, busque siempre hacer lo bueno, como te dije ahorita. Todo lo que usted haga, hágalo como si lo hiciera para Dios. No sea abusador, nunca. Tenga misericordia con otras personas. Ayude al que usted puede ayudar. Pero sobre todas las cosas, entiende, ¿verdad? Que todas las cosas buenas, todas las cosas fructíferas en la vida requieren de trabajo y de sacrificio. Porque las cosas que llegan fáciles, fáciles se van. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando tú estudias, trabajas, te sacrificas, las cosas adquieren un valor para ti. Y siempre le he dicho a mis hijos, lo que usted se suda con su frente, eso es suyo. Nadie se lo puede quitar. Así que para mí lo más importante es trabajo, esfuerzo, disciplina y sobre todas las cosas, pasión, querer llegar, quererlo hacer. Sí, tremendo. Vamos a esta última pregunta antes de que nos digan las últimas palabras, pero no podemos dejarlo pasar. En tu opinión, dime qué calificación del 1 al 10 le damos a nuestro secretario de Justicia. No la voy ni a mirar, Luis Omar, mientras hago esta pregunta. Del 1 al 10, Del 1 al 10. yo le doy un 4. ¿4? 4. Ganó 4, wow. Yo le hubiera dado, no, broma. ¿Por qué 4? Mira, cuando yo hice mis manifestaciones, ¿verdad? Escuché varios compañeros abogados y analistas decir que el secretario de Justicia es una muy buena persona, que es un caballero. Yo no tengo duda de eso. Eso no es lo que cuando yo te dije la calificación, no estamos hablando de él en su plano personal. Yo no estoy hablando de eso, porque yo estoy hablando de su plano profesional. En sus funciones. Que son dos cosas muy distintas. Cuando él llegó al Departamento de Justicia, era conocido de que él era un abogado que venía de la práctica civil, era civilista, y que era muy bueno ¿verdad? En esa área del derecho que él practicaba. Pero el Departamento de Justicia es un departamento sumamente complicado, que sí tiene un área de litigación civil y federal, pero tiene otras muchas cosas. Tiene registro de la propiedad, tiene división de opiniones, tiene finanzas, tiene recursos humanos, tiene monopolio,
tiene las fiscalías, que las fiscalías nada más Son bien complejas. son 13 Sí. fiscalías y eso te llena las manos. Yo no estoy pretendiendo que llegue al Departamento de Justicia una persona que conozca todo y que sepa de todo. Yo creo que él erró, ¿verdad?, en rodearse de unas personas que no estaban para los mejores intereses del Departamento de Justicia. Y al no conocer el departamento, al no haber sido nunca un empleado público, porque no es lo mismo ser empleado público que empleado de la práctica privada, al no tener esas experiencias, lamentablemente él da por bueno todo lo que estas personas le digan y no escucha a nadie más fuera de ese círculo. Y ese es el problema. Porque Wow. usted puede tener una persona de confianza, pero usted tiene también que darle oportunidad a que otras personas fuera de ese círculo lo orienten, le den su opinión. Te pueden ampliar la visión, ni siquiera es que Y tiene que ser usted contraria. retiene lo bueno y desecha lo malo. Eso es. Pero no es así. Entonces él se mantiene en ese círculo y no da oportunidad a que otras personas pues lo orienten, le den su opinión, y ese es su gran problema. Lamentablemente no conoce el proceso criminal, no conoce a sus fiscales, no conoce sus funciones. Cuando usted tiene una persona que nunca ha ido a una escena, nunca ha levantado un muerto, no sabe lo que vive el fiscal, pues usted va a tener una persona que va a tomar decisiones que no son en favor de sus empleados. Eso es bien difícil porque ya él ha estado 2 años en funciones, ¿verdad? Los cumple ahora en diciembre. Y no nos gustaría que los próximos 2 años sean igual. Mucha gente dicen que lo saquen, que lo despidan, pero realmente, esta es mi opinión, no le voy a preguntar a la licenciada Parra. Si él está ahí es porque es de confianza del gobernador. El gobernador sabe lo que se requiere tener para una posición como esa. Así que si lo puso ahí es porque él lo quiere mantener ahí. No le pida lo que él no va a hacer. Mejor busquemos que pueda mejorar en sus funciones, porque si lo vamos a tener como quiera, oye, vamos a dar rodillas, que de verdad haya un despertar por el bien de todos nosotros en Puerto Rico, porque lo necesitamos. Parra, yo te deseo de verdad que en este nuevo comienzo que has tenido tengas mucho éxito, que tú veas recompensado todo el bien que has hecho, porque sé que has hecho mucho bien. Solamente escuchar que hay personas que tuviste estos juicios hace años, que tienen acceso y que te han llamado para preguntarte y seguir pidiendo dirección, ya eso habla de por sí. Uno no tiene que mirar mucho más allá. Ahora que estás en este otro ámbito, que tienes la oportunidad de redireccionar. Qué bueno que Dios te dio varones. ¿Verdad que sí? Sí, porque sé que cuando uno mira, la mayor parte de tus clientes van a ser varones porque sí, porque es así. Entonces tienes una gran oportunidad. Ahora uno puede ver aún más el propósito de Dios para tu vida en una época en que estás madura, que tienes la sabiduría. Uno cuando es mamá más joven pues no tiene la misma, ¿verdad?, capacidad para hablarles, pero ahora tú tienes una distinta, tienes un gran reto por delante. Vamos a orar que te vaya bien y que Amén. veas todo eso siendo de bien para ti y para las personas que te rodean. Tus últimas palabras. Bueno, gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio estar aquí y solo espero, ¿verdad?, que el Señor me siga dando la oportunidad. Fíjate, cuando yo estaba en la fiscalía, yo pensaba que la única forma de hacer justicia era en ese lado. De verdad. Y para que tú veas que cuando Dios cambia las cosas, te enseñan, no, también hay justicia en otras partes, también hay justicia del otro lado. Claro que sí. Yo solo espero, pues, hacer y seguir haciendo lo que hasta ahora he hecho, ¿verdad? Trabajar con pasión, con cariño, y que el Señor me siga guiando y me siga dando la oportunidad de ver en las vidas de las personas que yo voy a representar un cambio. Seguro que sí. Así que, mire, comparta este programa. Vimos otra cara de la moneda de la licenciada Parra. Pudimos conversar de asuntos que son sumamente importantes y yo sé que mientras estuvimos dialogando, usted vio aspectos donde usted puede intervenir para bien en Puerto Rico, porque unidos nosotros podemos darle un giro a nuestro país para lo mejor. Así que te bendigo a ti, a tu Amén. familia, y nada, que Dios te bendiga a ti que estás con nosotros y que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén. Esto es
Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.